Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a orar al Señor para entregar este tiempo a Él. Padre, Señor y Dios, en esta hora te damos gracias porque confiamos y estamos seguros que eres tú quien nos tiene en este lugar para alabanza de tu gloria, de tu nombre, para nuestra edificación, Señor. Gracias te damos esta mañana y te pedimos que sea tu Espíritu quien ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que todo lo que vamos a aprender de tu palabra por medio de cada expositor lo atesoremos en el corazón, pero también podamos llevarlo a la práctica para la gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, creo que nosotros que somos parte de la iglesia tenemos esta conciencia que hay un énfasis muchas veces desmedido en la iglesia de los resultados y aquello que llamamos crecimiento. Cuando uno ve, hermanos, la barbaridad de libros que se escriben sobre crecimiento de la iglesia, uno dice que es tremendo porque hay un énfasis a veces desmedido que a veces hasta se llega al punto de negociar las verdades del Evangelio. Esta mañana, hermanos, al pensar en eso, yo quiero invitarles que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos, como se le ha denominado por algunos comentaristas piadosos, es el manual de crecimiento. Si hemos de guiarnos en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, debe ser a través de lo que la palabra del Señor dice. Entonces, abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 19 al 26. Y en esta primera oportunidad, mi primer exposición a ustedes se va a basar del versículo 19 al 21. Podemos ver como tres momentos o tres secciones en esta porción, y yo quiero, hermanos, en el tema hablar sobre cómo Dios obra, de tres maneras Dios obra para la expansión de su evangelio. Tres maneras de cómo el Señor obra para la expansión de su evangelio. Entonces, en esta primera oportunidad, como les digo, vamos a ver la primera manera en cómo Dios obra para la expansión de su evangelio, pero quiero que leamos todo este pasaje para tener un mayor panorama, aunque sé que ustedes conocen el texto. Dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. El libro de los Hechos, hermanos, todos sabemos, es escrito por Lucas, el doctor asistente del apóstol Pablo, que, según se nos dice, escribió su libro no dividido en dos partes, primero Lucas y luego Hechos, sino que fue una sola obra, y que a medida avanzó el tiempo y los evangelios fueron reunidos en una sola sección, se separó Lucas de Hechos. El libro de Hechos, hermanos, algunos lo dividen de diversas maneras. Algunos lo dividen en tres secciones, y es basado en Hechos 1:8, donde el Señor le dice a su iglesia: me seréis testigos en Jerusalén. Entonces algunos ven la primera sección de Hechos cómo el evangelio progresa o avanza en Jerusalén. La siguiente sección, Judea-Samaria, que va del capítulo 8 al capítulo 11-12. Y del capítulo 12 al 28 ven la tercera sección. Entonces algunos hacen la división del libro de los Hechos
basado en esa realidad de cómo el Evangelio iba expandiéndose. En esos aproximadamente, creen, 30 años de historia reúne el libro de los Hechos. También hay otros que hacen su división en base a personajes y dicen, el libro de Hechos está dividido del capítulo 1 al capítulo 11, vemos a Pedro predicando el Evangelio, y del capítulo 12 al capítulo 28 vemos al apóstol Pablo a los gentiles, pero todo tiene que ver, hermanos, en esta realidad. El libro de los Hechos nos habla sobre la expansión del Evangelio. Entonces, en este pasaje que ahora hemos leído, hermanos, podemos ver, como les dije al principio, cómo Dios obra, de tres maneras, cómo Dios obra para la expansión de su Evangelio. Y esta mañana, como ya les dije, aunque hemos leído todos estos versículos, pero voy a centrar esta primera exposición en los versículos 19 al 21, donde vemos la primera manera cómo Dios obra para la expansión de su Evangelio. Hermanos, es claro que el primer interesado en que el Evangelio sea expandido es Dios. El primer interesado en que el Evangelio sea difundido es Dios mismo. Entonces vamos a ver cómo Dios fue obrando, cómo Dios obró en este pasaje para que el Evangelio fuera expandido. Y debemos preguntarnos, ¿por qué Dios está interesado en que su Evangelio sea expandido? ¿Por la salvación de las almas únicamente o de las vidas? ¿Por la fundación de una iglesia aquí o allá? Tenemos que decir que no. Si a Dios le importa y Dios está interesado en que su Evangelio sea expandido, es porque Él quiere que el nombre de su Hijo sea exaltado. Dios quiere que las personas y las naciones conozcan el Evangelio para que su Hijo sea exaltado por medio de la predicación y los resultados que la predicación trae. Entonces, al hablar de salvar vidas, al hablar de transformar personas o formar congregaciones locales, vamos a ver que ese no es el fin último de Dios, sino un medio a través del cual Dios persigue un propósito más grande, y es que su Evangelio sea difundido para que así el nombre de su Hijo sea exaltado. Entonces, hermanos, en estos versículos 19 al 21 vamos a ver la primera manera como Dios obra para la expansión de su Evangelio. Y del versículo 19 al 20 vamos a ver, hermanos, claramente cómo Dios, hermano, para la expansión de su Evangelio provoca el nacimiento de congregaciones locales. Y en esa realidad de que es Dios quien provoca el nacimiento de congregaciones locales, vamos a ver dos verdades. La primera verdad va a estar en el versículo 19 y 20, que Dios, hermano, aún en medio de adversidades, provoca el nacimiento, el surgimiento de congregaciones locales. Y en el versículo 21 veremos, hermanos, cómo por su favor, por su mano poderosa, Dios provoca el nacimiento de congregaciones locales, pero con el propósito que su Evangelio sea predicado. Antes de entrar en estos versículos, tenemos que hacer una remembranza. En el capítulo 1 vemos, hermanos, el Cristo resucitado se aparece a su iglesia, los comisiona. Versículo 8, el Señor les dice: recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos. Eso es lo que Dios quiere. Desde los albores de la humanidad, hermano, cuando Dios llama a Abraham, ustedes recuerdan, el Señor le dijo: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. El acto de predicar el Evangelio, hermano, anuncia a ese que trae bendición a todas las naciones. Entonces Dios está interesado, repito, en que su Evangelio, el Evangelio de su Hijo, sea predicado en todo lugar. Hermano, hay demasiado de por medio como para que la iglesia estuviese, y lo vemos en el capítulo 2 hasta el capítulo número 6, capítulo 7 todavía, la iglesia está allá en Jerusalén. Repito, capítulo 1, el Señor Jesucristo reitera lo que ha dicho en el capítulo 28 de Mateo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo reitera en capítulo 1 de Hechos, verso 8: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios tenía un programa para que su Evangelio fuera expandido, pero al parecer la iglesia, ya sea por razones étnicas, por razones religiosas, la iglesia en Jerusalén, los creyentes, hermanos, no idearon un plan, no condujeron un plan de
misiones hacia afuera. Y pasa el capítulo 2, viene el Espíritu Santo, capacita a su iglesia, usted sabe. Capítulo 3, la curación de un cojo. Capítulo 4, los hermanos son perseguidos, Pedro encarcelado. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Pero ¿qué está sucediendo, hermano? Todo en Jerusalén. Nadie está saliendo. Es en el capítulo 6 donde se nos informa, hermano, cómo se formaron los primeros diáconos y otros elementos. En el capítulo 7, ustedes saben, hermano, Esteban predica lo que conocemos como un sermón expositivo, ¿verdad? Desde Abraham, y no termina el mensaje porque lo apedrea. El capítulo 8 dice, versículo 1, en aquellos días se desató una persecución sobre los creyentes y fueron esparcidos. Hermano, aquí Lucas en el versículo 19 retoma aquella historia que había dejado pendiente. Porque en el capítulo 10 habla cómo Pedro fue a la casa de Cornelio, habiendo tenido una visión de parte del Señor. En el capítulo 10 se nos dice cómo Cornelio se convierte al Evangelio. Entonces, luego, en el capítulo 11, Pedro lleva un informe a Jerusalén de cómo los gentiles también habían creído. Entonces, habiendo dado ese informe, viene Lucas y retoma aquella historia del capítulo 8, verso 1. Verso 4 también, donde dice que fueron esparcidos. Y dice aquí en versículo 19, ahora bien, como diciendo, siguiendo aquella historia, hermano, de la persecución, ¿qué pasó con ellos? Aquí continúa la historia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, puede también, hermanos, decirse a causa de la tribulación que hubo con motivo de Esteban. Es decir, a raíz de la situación del apedreamiento de Esteban. Entonces Lucas está enlazando esto que él va a describir con aquel acontecimiento que se había dado algún par de años, creen los comentaristas, en el capítulo 8. Pero aquí es donde viene, hermanos, lo que les decía. Cómo Dios obra para la expansión de su evangelio. Y en primer lugar, hermanos, Dios provoca el nacimiento de congregaciones locales para que estas congregaciones locales expandan el evangelio. Entonces, en este provocar de Dios de que surjan congregaciones locales, vemos en primer lugar, hermano, el primer punto que vemos aquí en cómo Dios obra para que surjan o nazcan nuevas congregaciones, porque ya habían en Jerusalén. Los hermanos estaban bien allá, estaban creciendo todos los días, dice capítulo 2, versos 44 al 46, todos los días en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar a Jesucristo. Estaban haciendo la obra, claro que sí, pero estaban descuidando el plan de Dios, que el evangelio trascendiera razas, trascendiera idiomas, trascendiera cultura, frontera. Eso lo estaban descuidando. Y mire, la manera soberana, aquí no vemos otra cosa, hermano, sino la soberanía, la sabiduría de Dios. Aquí donde nosotros, hermanos, se nos hubiera ocurrido este método. Por eso hacía referencia al principio, hermano, de tanto libro de crecimiento, donde a veces lo que vemos en esos libros son estrategias de mercadeo, estrategias empresariales para que las congregaciones aumente su membresía. Pero ¿qué pasa con el evangelio? Muchas veces ahí el evangelio no está siendo predicado, no se está cumpliendo el propósito de Dios, que su Hijo sea exaltado por medio de esas congregaciones. Mire el método que Dios va a usar aquí, hermano. Sorprendente método. ¿A quién se le va a ocurrir que en medio de adversidades Dios va a cumplir su propósito? Eso es precioso, hermano. Eso debe hacernos descansar a nosotros. No importa qué situación usted como ministro, como parte de la iglesia del Señor esté atravesando. No importa. Aún en medio de las adversidades, Dios cumple su propósito. Aquí dice el verso 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo allá en Jerusalén, a causa de Esteban, pasaron, salieron. Dios usó el método de la persecución, ¿para qué? Para que su iglesia saliera y cumpliera su plan, su propósito de expansión del evangelio. Entonces dice, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre. Usted ve el mapa, Chipre, ¿dónde está, hermano? Allá una isla en forma de Chile, digo yo, ¿verdad? Ahí está Chipre. Y los hermanos llegaron al norte hasta Antioquía de Siria, que está aproximadamente, dicen,
480, 500 kilómetros de Jerusalén, hermano. ¿Pero por qué salieron? Porque hubo una persecución, porque hubo tribulación. Dios tuvo que usar ese método severo, pero con ese método severo, hermano, que humanamente no podemos entenderlo, ahí Dios estaba cumpliendo su propósito. ¿Qué estamos atravesando nosotros, hermano? ¿Estaremos atravesando adversidades, oposiciones, tribulaciones? No desmayemos, porque aún esas situaciones adversas, negativas, que quizás nos causan dolor, tristeza, desánimo, humanamente, confiemos que aún eso Dios lo puede usar para cumplir su propósito. Esto fueron hasta Fenicia, hasta Chipre, hasta Antioquía, aunque mire, todavía estaba ahí cierta rebeldía, porque los hermanos de habla judía, de habla arameo, los judíos de habla arameo, no querían compartir todavía el evangelio, porque ahí dice el verso 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Había esa resistencia, hermano. Había esa resistencia de no querer hablar a los gentiles. Aprovecho para decir, hermanos, cuidemos nosotros de no hacer en nuestras congregaciones acepción de personas. ¿Cuántas congregaciones existen hoy, hermano, donde solo va la élite de la sociedad? Y aquí solo exclusivismo, académicos, negociantes, gente pudiente. Hay eso a veces, hermano. Cuidemos nosotros. Aquí los hermanos, por alguna razón, algunos creen que por el problema del idioma ellos no comunicaban el evangelio a otros. Aunque muchos comentaristas apuntan que probablemente lo que les impedía llevar el mensaje no era el idioma, era el celo racial, el celo étnico religioso. Pero mire, aquí dice, aquí hay un cambio, aquí, hermano, hay un quiebre en esa situación, porque dice el verso 20, pero hay un contraste. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron. Este verbo tiene sentido de dialogaron, aunque probablemente también predicaron solemnemente, públicamente, pero también hablaron, dialogando el mensaje. Y dice también a los griegos. Aquí algunos comentaristas difieren porque dicen, ¿quiénes son estos griegos? ¿Eran griegos gentiles de raza o eran judíos que hablaban griego? Y les digo, hermano, los comentaristas difieren, aunque la mayoría apunta que ya no eran judíos de habla griega, sino que eran puramente gente griega. Y vemos ese cambio, ¿verdad? Que en el versículo 19 solo hablaban a quiénes, a judíos, pero en el versículo 20 dice, anunciando o hablaron, perdón, también, ¿a quiénes? A los griegos. Entonces, este grupo de hombres, yo le digo, hermano, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos que iban hablando? Usted sabe, aquí no hay ningún nombre, hermano. No vemos quiénes son. O sea, no hay ningún nombre. Estos anónimos, hermano, esto es especial. Debemos animar a nuestros hermanos en la plena congregación. No necesitan ser un predicador reconocido para hablar del evangelio. Al hombre común de la iglesia, a la mujer común, llamémoslo así, al creyente común, Dios lo puede usar. ¿Para qué? Para la expansión de su evangelio, porque es lo que Dios quiere, que su evangelio sea expandido. Y aquí Dios está provocando, hermano, lo que va a ser una congregación misionera después. Lo que no tuvo Jerusalén de ser una congregación misionera, Antioquía lo va a ser. Precioso. Porque dice aquí que estos hombres, ¿quiénes eran? A saber quiénes eran. Porque no se trata de nosotros, hermano. No nos estamos haciendo fama a nosotros. Dice Pablo en la carta a Filipenses, aunque algunos predican a Cristo por contienda, por envidia, pero nosotros no estamos predicando, hermano, por hacernos famosos. Nuestro objetivo debe ser, amados hermanos, que no nos conozcan tanto a nosotros, que conozcan al Cristo que predicamos. A ese Cristo. Dios eso quiere, que su Hijo sea predicado, sea conocido, sea exaltado en esa medida. Entonces dice así, mire, anunciando el Evangelio del Señor.
Entonces estos hombres empezaron, hermanos, a romper esa barrera que tenía ya casi una década, que solo los hermanos de Jerusalén. Entonces vemos en el versículo 19, hermano, y 20, cómo en medio de adversidades Dios provoca el nacimiento de una congregación. Pero aclaro y repito, no porque el fin último sea, aquí hay una congregación, aquí hay otra, no, sino que esas congregaciones cumplan ese propósito. ¿Y cuál es? Que el Evangelio sea anunciado, que el Evangelio sea compartido, el Evangelio del Señor Jesús. Ese es el propósito de la iglesia: predicar a Cristo, hablar de Cristo. Si hiciéramos un examen, hermano, de todas las congregaciones que hay en la ciudad, ¿qué se predica? ¿Qué se enseña? Muchas veces, como le digo, el tema de la agenda de la iglesia ya no es Cristo, ya no es la predicación de Cristo. Reuniones de té, reuniones de jueves de manualidades, viernes de no sé qué. Aquí dice: en medio de adversidades, Dios provoca el nacimiento de congregaciones con el propósito de ¿qué? Que su evangelio sea expandido. Y el segundo elemento, el segundo punto que vemos acá en el versículo 21, amados hermanos, dice, miren qué precioso esto, hermano. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. En la Biblia, hermanos, encontramos muchas veces esa frase, la mano del Señor, la mano del Señor. Allá en Éxodo dice el Señor a Israel: mi mano estará contra los egipcios, los sacaré con mano poderosa y fuerte. En ese sentido, en la Biblia encontramos que la mano del Señor puede estar a nuestro favor o a nuestra contra. Más adelante, hermano, en el capítulo número 13, versículo 11, había un hombre ahí que quería estar, hermano, jugando con el Evangelio, un hombre llamado Elimas que quería negociar con los dones, con el Espíritu Santo. Y miren las palabras fuertes que le dice el apóstol: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Porque quería lucrarse del Evangelio, lucrarse del Espíritu Santo, hacer negocio. ¿Y qué le dice el apóstol? La mano del Señor está contra ti. Ahora, volvamos al capítulo 11. Si estos hombres que estaban predicando el Evangelio estaban haciendo algo incorrecto, ¿qué era lo natural, hermano? Que Lucas dijera: y la mano del Señor estaba contra ellos. Pero mire ahí una preposición, hermano, ¿cómo hace el cambio? Porque la mano del Señor no estaba contra ellos, la mano del Señor estaba con ellos. Y eso de la mano del Señor, usted sabe, es una figura para ilustrarnos una verdad. Que el favor, el poder de Dios estaba obrando en medio de aquel evento de predicación. La mano del Señor estaba con ellos. En otras palabras, Dios estaba respaldando ese evento. Entonces, ¿qué significa? Dios estaba de acuerdo con la labor que ellos estaban realizando. Tal vez algunos hermanos allá en Jerusalén hubieran dicho: ¿pero qué están haciendo esto? Se nos salieron de las líneas, de las directrices que hemos dado. ¿Cuántas veces, hermano? Quizás hemos señalado así. Y nosotros creemos que aquello no es la voluntad de Dios. Pero Dios está prosperando aquello. Que podamos tener esa sabiduría, esa iluminación del Señor para saber dónde Dios va obrando y cuál es su voluntad. Dice aquí: la mano del Señor estaba con ellos. En el capítulo número 4, eso es precisamente lo que los apóstoles oran. Le dicen al Señor: Señor, le dicen, extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Pero ¿qué es lo que están pidiendo ellos? No tanto en sí la señal, hermano, sino que están pidiendo que el respaldo de Dios acompañe el evento de predicación. Aquí en esta porción llama la atención, hermanos, que no se hace ninguna alusión a ningún milagro, a ninguna señal. Digo esto porque
¿Cuántos hermanos, cuántos congresos de poder, congresos de sanidad, congresos de milagros? Y como le digo, esas son lo que se le vende a la gente. Aquí dice, hermano, la mano del Señor estaba con ellos, como lo veremos más adelante, convirtiéndose, dice el verso 21, la gente al Señor, dejando, hermano, el paganismo que caracterizaba esta ciudad de Antioquía, que había sido fundada en el año aproximadamente 300 antes de Cristo por aquel hombre llamado Seleuco Nicanor, y le puso Antioquía precisamente en alusión o en honor a su padre Antíoco. Imagínense este el nombre. Era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra. Entonces llega el Evangelio en medio de adversidad y la mano del Señor moviéndose provocó el nacimiento de una iglesia, el nacimiento de una congregación. Y mire, hermano, mire lo que dice la parte final del versículo 21. Y gran número, multitud, literalmente, multitud de personas creyó, convirtiéndose al Señor. No es que hayan dos acciones aquí, ¿verdad? Muchos comentaristas dicen eso. No es que hayan dos acciones. Bueno, creyó y se convirtió. Es una sola obra de Dios, convirtiendo a las personas. Entonces, hermanos, vemos acá, en esta porción, cómo Dios obra para que nuevas congregaciones nazcan en medio de adversidades y moviendo su poder, con el propósito de ¿qué? Que el Evangelio de Jesucristo se expanda. Me dijo un profesional de la salud, un médico, me dijo una vez: Aparicio, ¿por qué crees que hay tantas iglesias? Porque no hay trabajo. Fíjese la interpretación económica, social que él le dio al fenómeno de muchas congregaciones. Y lamentablemente es cierto, hermano, hay gente que no haya qué hacer, fracasa en esto, fracasa en aquello. Bueno, voy a poner una iglesia. Aquí la palabra nos está dando cuál es el propósito de que haya nuevas congregaciones. De ahí por qué el apóstol, lo vamos a ver más adelante en este pasaje, cómo después el apóstol Pablo sale como misionero a levantar congregaciones locales. ¿Para qué? Para que el mensaje continuara siendo predicado. Hermanos, si estamos atravesando adversidad en esa obra, descansemos en el Señor y en el poder de su fuerza, que aún en medio de la más grande adversidad, como la que tuvieron que vivir los hermanos, tener que dejar su casa y viajar por lo menos 500 kilómetros. Estamos hablando de una distancia de aquí, casi de aquí a San Salvador, ¿no? Pero ahí Dios está obrando con el propósito que el Evangelio se expanda. Trabajemos nosotros, hermanos, para cumplir esa tarea. Que el Evangelio de Cristo corra. Como va a decir el apóstol Pablo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Agradezcámosle profundamente al Señor habernos llamado, hermano, a cumplir esta tarea. Y obedezcamos los mandatos que hay en las diferentes cartas en el Nuevo Testamento. Predica la palabra, predica tiempo y fuera de tiempo. Porque el propósito de Dios es que su Hijo sea exaltado. Esta mañana les voy a invitar que cerremos nuestros ojos, hermano. Señor, gracias, porque tu palabra nos da la luz, la guianza